my baby standing at the door. Took my little baby by the hand. I let her know that I'm a loving man. That lover rubbed off on me. That baby wouldn't let me. That baby took me by the hand. That baby showed the shoulderland. That baby clapped around on me. That lover rubbed off on me. Hey, well, I'm a hot rod fiend for fancy cars, driving movies and candy on, big sport coats and a lot of things. Even down to wedding ring. Even down to wedding ring. Tengo la teoría de que la música te elige a ti, tú no eliges la música. No te dices, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Sé que hay gente que lo hace así, pero de pronto desaparecen. Yo creo que la música, ya digo, nos elige. Entonces, a mí, como a muchos de los que van a salir en este documental, nos eligió el rock and roll. Soy Carlos Iván Vela, conocido como Charlie Hayton. La cantante de Los Tornados, un poco más adelante fue The Long Shots y mi última banda fue Anabel and the Rockabel. Pues nosotros terminamos siendo Megatones. Soy Javi Faraón, cantante de Los Faraones. Soy tecladista de Los Tornados, de los Boomers y de otras bandas que ya son más conocidas de ahora. Ese mismo, Salomón. Vengo de Italia, 21 años que vivo aquí. Me llamo David, ¿vale? En este mundo como David Howie. Yo soy Pablo. Yo soy François Angas, toco la guitarra con los Twangs. Hay dos maneras de vivir, del rock and roll o para el rock and roll. La música es importante. Pues claro, para nosotros es todo. Ver a tanta gente que siente, vive y mama esto, como tú, no sé, es que no puedo describirlo. Y ya pues empezando a hablar con unos, con otros. Sin parar, se crea ahí un círculo y es una cosa mágica. Un vínculo muy fuerte de gente que le gusta el rock and roll. A partir de ese impulso que vas obteniendo de conocer gente con los mismos intereses que tú. El objetivo es común en todos. O sea, es el rock and roll. Y la persona que lo ha dado todo por esto a fondo perdido, ha sido Paco. Bueno, pues hablar de Paco y lo que significa en la escena del rock and roll de Madrid y de España es hablar de experiencia, es hablar de sabiduría, es hablar de un tío luchador y trabajador, y es un hombre que pidiendo muy poco da muchísimo. Haciendo mucha escuela, hablando de lo que es el rockabilly, el rock and roll clásico. En el 81 llega un poco el boom del rockabilly más como palabra más utilizada cuando los Rebeldes sacan el Cerveza Chica de Rockabilly en el 81. No era lo que nosotros entendíamos por rockabilly, pero sí trajo al mercado comercial la palabra rockabilly, que hasta entonces prácticamente no existía. Como entonces no había, era muy complicado poder contactar con gente que le gustaba lo mismo que a mí y no había internet, pues entonces lo que decidí es irme a todas las ferias de música y llevando el stand de discos, y allí pues con todo el público que venía se cogían sus datos y después pues fui haciendo una base de datos
y en apenas un año se consiguieron unas 4.000 direcciones de gente que tenía más inquietudes musicales que yo. Vivía en un pueblo perdido ahí en el sur de España, en Cazorla, y allí me llegaban sus fascines, me llegaban sus cartas con su promoción de las novedades y todas esas cosas, era una cosa muy chula. Conseguimos una dirección donde nos enviaban unos flyers, un pequeño fanzine de rock and roll muy casero, y nada, no nos costaba ni dinero, lo único que teníamos que enviar eran unos sellos. Y recibíamos un boletín que, bueno, llegaba a nuestra casa y nos contaba un poquito todas las noticias que había de rock and roll. Y con esto, pues, en aquella época en la que no había mucho en lo que pudiésemos basarnos, pues nos ayudaba bastante para conocer tanto los conciertos como las novedades en discos. Todos los que teníamos inquietud por catálogo comprábamos fuera, bien fuera en VR Family, Rock House, Ace, un mogollón de sitios de fuera que se vendía. Él empezó a vender a nivel nacional por correo, y creo que muchísima gente que no tenía acceso de ninguna otra manera en otro tipo de localidades del estado, pues se benefició de, digamos, el epicentro que llegó a ser en ese momento Paco Benítez. Se intentaba dar cobertura en España, la White Label de Holanda, se intentaba dar cobertura en España de lo que estaba sucediendo en esos momentos en Europa, ¿vale? Siempre en Europa, por lo que sea, por circunstancias, también a lo mejor por las transiciones que nos ha tocado vivir en España, iban como un poquito más adelantado que nosotros. Habría mucho más que contar, porque España en el 79-80 salíamos de la transición, y por mucho que digan que aquí había una movida, la movida madrileña, eso era para muy poca gente. Tú ibas por la calle normalmente con tu gazada de cuero, tus patillas y tu tupé, y vas... si eras susceptible, puedes irte pegándote a cada esquina, porque iba recibiendo saludos a cada brazo de calle. Y yo conocí a Paco precisamente por eso, porque a mí me llegaban los catálogos, los primeros fanzines que él hacía. Paco empezó pues con un apartado de correos y vendiendo por catálogo, ¿vale? Así es como más o menos, digamos que fue pionero, o dentro de los pioneros que hay en España en intentar, ¿vale?, dar satisfacción y dar cobertura a todo el mundo. Paco nos dijo que estaba planeando abrir una tienda y ponerlo todo pues un poco en orden para que pudiésemos ir a comprar, y ahí creo que fue mi primer contacto con Skinny, con la tienda. Un poco más adelante sí que ya abrió la tienda, que la abrió creo que en Cardenal Cisneros. Bucles, si no recuerdo, en la calle Cardenal Cisneros, y yo iba asiduamente ahí pues a comprar novedades que traía de importación para luego pues pincharlas en las fiestas. Y bueno, pues en mis escapadas desde Segovia, cuando podía cogerme el autobús o meterme en el coche de algún colega, o bien colaba a mis padres alguna trola para venirme a Madrid sin que se enteraran, pues era donde venía primero. Venía aquí, a Skinny Records, me acuerdo a Albania, a comprarme camisas y demás, y bueno, pues era como peregrinar, ¿no? Te venías a lo mejor una vez cada 2 meses a comprarte música y ropa, y era como algo un poco místico, ¿no? Coño, voy a ver a Paco, voy a ver a Paco. Si aquí era complicado, imagínate allí. Allí cogíamos el autobús de línea, nos íbamos hasta Úbeda, que estaba a 40 kilómetros del pueblo, solo para ir a la tienda de música, escuchar una canción, que entonces se podían escuchar los vinilos en
el tocadiscos, y decir, este. Y te venías más contento que un 8 con tu disco debajo del brazo, ala, para el pueblo, ala. Eso sí que era una aventura. Well, meet me in the corner when the sun goes down. We're gonna roll over down. Well, spend the night pretending to be cool. Donde estaba situada la tienda antiguamente, tenías que saber que estaba allí. Era como casi hacer espionaje. Porque, oye, ¿dónde está esto? Y te lo decía uno, joder, pues es que nadie sabía la dirección exacta, sabía ir. Y tal, pero no, y como no estaba a pie de calle... Que estaba situado en el segundo piso, en la calle Montera, bueno, ya subir las escaleras, encontrarte con la portera, era algo, bueno, ya iniciático. Luego subías y allí estaba Paco, rodeado de discos, bueno, pues aquello era para un chaval alucinante. El día de mi cumpleaños me iba con mi abuelo a la tienda de Paco, le sentaba en una esquina, me cogía unos discos, le invitábamos a una Coca-Cola al abuelo, Paco alucinaba... Y bueno, pues yo me iba con mis discos tan contento, ¿no? Y si quería algo, tenía que pedírselo a él, porque yo no tenía dinero para ir a Inglaterra, no conocía a nadie que fuese a Inglaterra. También tenía la posibilidad de poder encargar. Oye, quiero tal disco de tal casa, de la Relic, de la Bear, de quien fuera, y él, bueno, pues cogía, te lo encargaba, te lo traía. Bueno, pues le fuimos siguiendo porque era nuestro referente un poco, ¿no? Y porque era donde comprábamos la música, no había internet, no era eso de decir, bueno, voy a meterme en una página y me voy a comprar un montón de discos, porque tampoco teníamos el dinero que había que tener para comprarse todos esos discos. Veníamos y comprábamos lo que podíamos. Este sí también lo pagué a plazos, sí. Este sí también. Pero fue algo que llevaba mucho tiempo esperando, y cuando llegas a su tienda y te dice, pues ya te ha llegado, y se te pone una sonrisa de esas que dices, joder, ha merecido la pena. Para todos nosotros era muy importante, porque era muy importante ver las portadas, ver las canciones, tocarlo, tal, no sé qué, olerlo. Bueno, somos así. Well, I was raised in Central Texas, where we kicked our guitars reckless. We took our country music seriously. We loved the South of old Hank Williams, Ernest Tubb and Jimmy Rogers. Boone Mullen, Kent, Bob Wills were dear to me. Hank Snow strumming on a Martin guitar. Merle Travis thumping hey to the bar. They were true to live hillbillies, raised on cornbread, booze and billies. Then they kicked their country music from the heart. Y Paco era uno más de nosotros, era también un rockero. Las otras tiendas no las llevaban gente que les gustase el rock and roll. Sí que se ve que ya no solo la relación de comerciante-cliente, sino que vas labrando una amistad. Paco además incluso muchas veces me decía, oye, mira, a mí este grupo, me han traído aquí el disco, pero mira, a mí no tal, yo creo que te va a gustar más este. O sea que Paco siempre ha intentado no solamente vender discos así a la... voy a vender, sino decir, pues este te va a gustar. Y mira, ahora ya con el paso de los años, pues mira, está en un sitio más céntrico imposible. Bueno, la otra también estaba céntrica, sí, lo que pasa es que no estaba a pie de calle. Una vez que entré y vi que tenían música muy especializada de esta época, me quedé bastante flipado. Normalmente siempre te lo mezclan todo. No, ahora te dicen, somos una tienda de discos, y te dicen, no, es que ahora le haces aquí y te sacas una caja entera de eso no de se discos. escucha música, eso es una mierda, además lo escuchas todo de golpe mucho y no te enteras. Y la excusa que te ponen que dicen que los discos es caros. Cago en Dios. Caro es una barra de pan. Vamos a ver. Todo es caro. 17 euros. Esto pagábamos nosotros hace 25 años por este disco, por ejemplo. Sí. Pero claro, lo seguimos teniendo, lo seguimos escuchando y nos sigue poniendo los pelos de... Y la excusa de bajárselo de internet, que por eso se van a tomar por culo las tiendas de discos, es que dicen que son caros ahora los discos. Que son caros. Caros eran cuando los comprábamos nosotros. Claro. Ahora cuesta lo mismo. No, lo mismo. No, lo que pasa es que también con internet pues tenía la posibilidad de conocer más música aún y seguir comprando vinilo. Ya lo veía, era bueno, pues voy a la tienda y me lo compro, si lo encuentro. Y no es lo mismo bajarte algo de internet que llegar a un cajón y ponerte a buscar discos. Bueno, pues yo conocí Skinny Records por Facebook y miré la ropa por internet y dije, aquí hay que venir.
Sí, bueno, no es muy común. Algo tan real. Siempre me había gustado las pintas estas que llevaba la gente y tal. Cada uno siempre lo hemos interpretado pues de una manera diferente, ¿no? Y tal. También es cierto que antes te tenías que poner pues lo que ibas encontrando porque no había... o bien llevas ropa heredada de tu familia de los años 60 o algo así, pero no había... Entonces te ponías pues lo que tú podías, eso sí, ya empezabas a hacerte experimentos con los peinados y todo eso. Camisetas, como ahora que tienes 50.000 la cosa más molona, no, tampoco. Camisas, nada. Todo esto que lo que hacías, que te adaptabas un poco, te comprabas una camisa negra, sacabas los cuellos aquí, íbamos todos con los cuellos para arriba, te quitabas las mangas, con los tupés muy grandes, muy exagerados. La cosa estaba muy gallina, había poco sitio donde comprar música, había poco sitio donde comprar ropa, o no había. Un día hablando con Paco me dice que su distribuidor de camisas le ha fallado y que necesita, no sé si eran 30 o 40 camisas, que si le puedo echar una mano. Le dije que sí, que tenía un taller pequeño, pero que podía echarle una mano. Hicimos las 40 camisas, parece que gustaron, y ya me dijo: Lola, pues creo que podías hacerte un hueco, venirte a la tienda, hacerte un hueco y trabajar conmigo. Tú con tu marca, yo seguir con mi marca, pero tener ahí un hueco. Y no sé cómo, pero al final pues formo parte de Skinny, no soy una marca aparte, me considero una parte más. Si tú te pones una Hollywood Jacket de los años 50, ¿cuánto va a durar? El tejido se ha deshecho, ya no es tan fuerte, entonces tiene que hacer algo. Y luego a mí lo que me hace es ayudarme en eso, o sea, hacerme los trajes que yo quiero, las chaquetas, los pantalones, camisas, importantísimo. Es donde podemos venir a comprar, donde podemos enterarnos de cómo está la movida madrileña, de los conciertos que hay, y bueno, una sede. Un chavalín joven puede entrar aquí y de repente pues flipar como flipo yo, ¿sabes? Como cuando empecé yo, que dije, hostia, esto es demasiado para mí, demasiado bueno para ser cierto. Y creas que no está bien siempre tener un punto en el que vienes y estás aquí y puedes ver discos y aprender y poder llevarte un disco a casa, o que él mismo te diga, tienes que escucharte este grupo porque sé que te va a gustar, y apoyarte en eso para ir cada día siendo más grande y cada vez tener más sabiduría sobre esto. Entonces, hasta que no conocía a él, no veía esto. Ahora sí, ahora abren más tiendas de este estilo, pero no llegan al nivel nunca de Skinny, vamos. Ir a Skinny Record, a la casa de Paco, es como entrar en una dimensión donde la música es lo que prima. Sacamos una revista, Rockin' News, fueron 3 números. Que empezó a lanzar en el año 94. Y bueno, en aquellos años no había internet, no había teléfonos móviles, y nos teníamos que enterar de las novedades discográficas que salían o de la vida de artistas y de grupos, pues a través de los fanzines. La verdad es que este Rockin' News fue de los más profesionales que se editaron, con un formato bastante chulo, con mucha calidad para lo que era la época, y mogollón de información sobre todo, que era lo que entonces era más difícil de conseguir, sobre pues artistas originales, pero también bandas actuales, y mucha crítica de discos. Y de repente encontrarnos con una revista con su depósito legal bien impresa y demás. El Rockin' News a finales de los 90 editaba una revista, aquí la tenemos. Para colmarnos a todos de la necesidad que teníamos de leer historias y de saber cosas y lo de siempre estando en el margen de querer investigar conocimiento de lo que nos gustaba.
y que estaba bastante bien estructurada, tenía bastante información, tanto de grupos como de música. Pues en afán de promocionar el rock and roll intenté abarcar todas las posibilidades que había. Entonces hice un programa de radio durante unos 5 o 6 años en Onda Verde, que se llamaba Rockin' Jubilee. Que entonces no estaba muy bien visto el rock and roll a principios de los 80. Todo esto estaba muy favorecido para la radio, sobre todo, y la gente de la movida de los años 80, el pop, de que hacían pues otros artistas, ¿no? Como Los Secretos, como Nacha Pop, como Alaska y los Pegamoides. Entonces hacer rock and roll no estaba bien visto, era muy difícil. Y al mismo tiempo pues comenzamos con las giras de grupos. Al menos es la primera persona de la que tengo constancia, por cercanía, que apostó aquí en Madrid por agitar un poco esta escena. Luego nos pasaba una cosa con Paco, todos los amigos. Estábamos todos muy alucinados porque Paco era uno más, pero no era igual que nosotros. Porque Paco se atrevía no solamente a traer discos de fuera y venderlos. Paco se atrevía a escribir a un señor y decirle que si podía traer, el señor era un manager, por supuesto, que si podía traer a determinado músico. Bueno, esto se podía hacer porque tenía un grupo de amigos estupendos que siempre estaban apoyándome y que tenían inquietud que yo en promocionar el rock and roll. Entonces, pues se venían conmigo. Y uno se ocupaba de atender a los grupos, otro de conducir, otro del stand de música. Y bueno, fue una época muy divertida, porque aparte de, primero porque éramos jóvenes, y claro, aparte de estar trabajando, pues estábamos haciendo lo que nos gustaba. Y bueno, luego la época del Sí, le echabas una mano porque te molaba mucho la movida. Entonces, claro, Paco, me voy contigo y tal, te he hecho un garfio. Yo sabía que era mucho trabajo cuando él montaba los conciertos, pero hasta que no montas uno, no sabes los quebraderos de cabeza que te dan. Me consiguió ser telonero en uno de los conciertos que él trajo aquí a Madrid, de Crazy Caban and the Rhythm and Rockers. Y dice, guau, se te enciende la bombilla y dices, no, coges, sales corriendo, te vas a tu casa en un taxi, te coges un vinilo de los Caban, te vienes para acá otra vez en taxi y que evidentemente te lo firme cada uno de todos ellos. Que traía un montón de gente de fuera. Es que tener en cuenta que en Madrid, en esa época, el único que hacía conciertos era él. Entonces, yo he visto a casi toda la gente que me ha gustado, a Sandy Ford. Sandy Ford, por ejemplo, lo trajo él también. Estoy viendo aquí a Billy Riley también en la sangre. Anda, firmado. Claro. Los Jet, la verdad. Sí. Con Hat Peter Trio también estuve con Paco. Masbos, a Frank Souther, a los Rinsos y bueno, pues llevamos por ejemplo pues a Málaga, a Valencia, a Zaragoza, a Barcelona, a todas partes. Lo vivo tanto, lo siento tanto y o sea, yo quiero expresarlo de alguna manera. Y entonces, bueno, pues monto mi primera formación en la que tuvo que ver mucho Paco porque fue la primera persona que nos apoyó y que nos dijo, venga chavales, pues adelante y puso
confianza plena en nosotros. Y eso es una cosa que yo a Paco le deberé siempre, que sin mediar palabras, sin dudar ni un minuto, apostó por algo, y eso fue el comienzo un poco de lo que he llegado o estoy llegando, sea más o sea menos, a ser hoy en día. Eso dio lugar a otras formaciones y demás, y bueno, pues acabé como Charlie Hayton, y bueno, pues llevo ahí ya 15 años dando guerra y gritos por ahí. Paco Skinny, ¿vale? Ya como Skinny Records. Esto es como nace su discográfica, como nace la discográfica, como Skinny Records, ¿vale? Y este es uno de los primeros trabajos que se edita, el primer trabajo que se le edita a Iván Vela, ¿vale? Hoy en día como Charlie Hayton es de los rockeros nacionales más famosos a nivel internacional. He estado en Finlandia, en Canadá, en Estados Unidos he estado 5 o 6 veces, en Sudamérica, en toda Europa, en fin, bueno, pues parece ser que no lo hago tan mal, no lo hacemos tan mal, y pretendo seguir muchos años, muchísimos años. Yo creo que una ilusión que tenía desde chaval, desde los 14-15 años que empecé rock and roll, es que yo quería tener una banda de rock and roll. Y bueno, de hecho le dedicamos bastante tiempo a ello. Todos los sábados ensayamos. Lloviera, no lloviera, hacía frío. Y yo tenía muy claro que quería tener una banda de rock and roll. Y que la iba a tener y que algún día tocaría en ella. No sabía cómo, pero sabía que el camino estaba por ahí. Es decir, no era algo que dijéramos, bueno, estamos haciendo un grupo porque somos muy serios y ya con esto nos vamos a ganar la vida. No era la necesidad que uno tenía de expresar sus inquietudes artísticas, ¿no? La diferencia que nos caracterizó a nosotros, sobre todo a las otras bandas coetáneas con nosotros en la época, fue que nosotros queríamos hacer la música que oíamos en los discos. O sea, nosotros hacíamos nuestros discos, oíamos los programas de radio de Rafael Abitbol, de Chaupen y Brillantina, oíamos a Elvis Presley en la Sun, oíamos los discos de Carl Perkins, y nosotros eso era lo que queríamos hacer. Le gustábamos a un conjunto de gente muy pequeño, es decir, tuvimos más éxito en el extranjero, de las críticas que hicimos del Now Did This de Inglaterra y tal, que en España como tal. Que aquí tenemos el 50% de Los Tornado. Los Tornado fue la banda más emblemática que hubiera salido de Madrid, a finales, bueno, mediados de los años 80, ¿vale? Años 90. Esto es el rock and roll rockabilly más puntero que haya podido salir de Madrid, tanto a nivel nacional y exportar a nivel internacional. Crearon un punto de inflexión, hicieron un rockabilly muy fresco en su día, con temas en castellano, ¿no? ¿Vale? Para que todo el mundo pudiera más o menos comprender de qué iban las letras inglesas en esos momentos, ¿vale? Una banda muy querida por nosotros, porque pues parte del grupo ya venía de los antiguos Tornados, que aquí en Zaragoza tocaron un montonazo de veces en los años 80. Y a los 2 años de finalizar Los Tornados, pues Ana y Javi vuelven de Londres. Y es cuando ellos montan The Long Shots. Long Shots, que contaban con Carlos López y con Diego.
Y creo que fue una de las primeras bandas que Paco grabó, y de hecho está por aquí colgado el disco de Long Shots. El único disco que llegó a editarse de Long Shots, pues como digo, un caramelo cuando esto salió. Hicimos un contacto con Hensby Rock and Roll Weekender y bueno, pues nos contrataron para ir allí. Decir esto ahora quizás no sea muy importante, pero decir esto en el año 94, creo recordar, sí que fue muy importante, porque Long Shots fue la primera banda de rockabilly español que tocó en un festival de las características de Hensby en aquellos años. Fuimos la primera banda que abrió la puerta, afortunadamente yo creo para todos los demás, para situar a España en el mapa de Europa y del mundo como que teníamos algo que decir tan importante y tan bueno como cualquier otra banda de rock and roll y de rockabilly que hubiera en ese momento en Europa. Es decir, España estaba por fin en un lugar, si no de la mejor calidad por Long Shots, no, sino decir, es que España también tiene bandas, España también tiene una proyección. Nosotros empezamos a salir a los festivales de Inglaterra en el año 88, año 89. Creo que fue al primer Hensby, Rock and Roll Weekender, y al segundo. En el primer Rock and Roll Weekender de Hensby, Tony Ingram, el organizador, reconoció a Ana y Javi por la portada del disco. Y claro, para nosotros fue la leche, porque lo primero, porque no se pensaban que en España hubiera 50s rock and rolleros. Lo segundo, porque recuerdo en el año 89 cuando fui yo, que fuimos ya un grupo de 20 amigos, y lo primero que te preguntaban cuando empezabas a hablar que si eras italiano. Y Omar te decía que no era italiano, que yo soy español, de las Españas, de toda la vida. Español, italiano no, español. Los británicos no situaban España en el mapa, prácticamente. Paco fue importante en esto y en tocar allí, lógicamente, porque de hecho, además, Long Shots acabábamos de grabar nuestro único, no hubo más, un EP de 4 canciones y además se hizo, lógicamente, bajo su supervisión, con su buen gusto también, saber hacer, nos acompañó en el estudio de grabación. Y esto igual, esto fue para todos nosotros en ese momento pues algo que nos llenaba a todos de muchísima satisfacción, porque era un sueño hecho realidad y con una calidad inmensa e impresionante. Pero es muy importante que Paco estuviera ahí en ese momento, porque el único LP, o sea, lo único que se puede grabar registrado en un vinilo son esos 4 temas de Long Shots y fueron bajo el sello de Sweet 50s Rock and Roll, que es el sello que tenía entonces. Han tenido pues mucho bombo como Long Shots y por supuesto megatones, ¿no? O sea... Paco nos echó el cable de que nuestra música se pudiera escuchar, porque si no hubiera sido por él probablemente se hubiera quedado guardada en un cajón o se hubiera quedado en un intento y no hubiera tenido mayor trascendencia, pero gracias a Paco nosotros pudimos enseñar el trabajo que hacíamos y hubo una demanda, hubo gente que se interesó por él. Veíamos que había grupos que intentaban emular los sonidos auténticos de los años 50 y bueno, pues un día escuchamos hablar a Sleepy LaBeef con uno de ellos y decía que por qué querían sonar así, que estaban sonando como ellos no querían sonar en los 50, ¿no? Y bueno, Paco estaba muy contento, él me lo decía. Y se notó porque empezamos a actuar muchísimo, empezó a haber demanda de fuera de España, empezamos a tocar en festivales en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Alemania, todas partes. Lo que hicimos es buscar el sonido potente, ¿no?, que nos gustaba de los grupos de revival y bueno, intentamos hacerlo parecido. Es complicado porque es música muy anglosajona, es música muy, digámoslo, de raíces, ¿no? Y nosotros éramos tíos de Vicálvaro, de Vallecas, de San Blas, que pues podíamos hacer muy poco, ¿no? Pero bueno, parece que al final trascendió y al final gustó y al final incluso fuera de España, como decía, pues hubo una aceptación muy grande. En una colaboración con Wilbot Burgos, ¿vale? Uno de los artistas más representativos de
del nivel europeo de toda la vida, del movimiento Teddy Boy en inglés. El disco compartido con Bob Burgos pues fue una sorpresa, porque nosotros grabamos una sesión con 4 temas pensando que íbamos a hacer un EP completo nuestro. El día anterior de empezar a grabar el single, o 2 días antes, el batería se nos fue del grupo y tuve que grabar yo las baterías de ese single. Y bueno, pues quedó muy bien. Al final nos gustó mucho el resultado y dijimos, joder, Paco, mira, tenemos esto. Y dijo, pues vamos a coger 2 temas y los otros 2 los va a hacer Bob Burgos, y pensamos que esto va a ser un tirón para vosotros y que pueda encauzaros un poquito más dentro de los circuitos. Y así fue. Y bueno, pues pudimos tocar un montón y pudimos girar y hemos estado en toda Europa y hemos hecho un montón de cosas chulas. Y hemos ganado hasta dinero. El primer disco de larga duración del grupo Megatones lo sacó Paco en su sello Skinny Records. Luego, posteriormente, claro, a los, no sé, 4 años después o así, salió el nuestro de Masapico Trío, también, que utilizamos también canciones de aquel que dijimos del primer grupo, Individuos. Si te digo lo que estoy escuchando ahora, estoy escuchando, tú fíjate, Alejandro Escudero de Individuos, que fue la semilla de Masapico Trío, dejó unas grabaciones hechas y Salomón las terminó en su estudio, y llevo escuchando el mismo disco como 6 meses. Tuvimos la ocasión con los años, después de, bueno, fue antes de grabar el de Masapico, que también nos llamó, dice, oye, pues mira, necesito unos teloneros para que voy a traer a los Jets y tal, wow, como mola y tal. Entonces tocamos en Madrid y en Zaragoza. Y Paco siempre apostando por la gente nueva, por la gente joven y por la gente que quería seguir haciendo cosas y queriéndolos poner al nivel de Europa, y al nivel de Europa y al nivel de Estados Unidos. Y vaya que sí lo fue consiguiendo, y vaya que sí lo consiguió, con cosas muy importantes y muy interesantes, ¿vale? Esto es de lo último que se editó, junto con esto de Iniciaciones. Esto es el último editado por Paco. Es que nos abrió puertas y nos metió como insaciables en todos sitios. O sea, no a nivel estatal, que gracias a también hoy en día ya las redes sociales y demás, de alguna manera te metes hasta en la cocina de cada casa. Pero en aquella época inicial, pues te encuentras discos de insaciables en Japón, en Estados Unidos. Él ya me consiguió ser telonero en uno de los conciertos que él trajo aquí a Madrid, de Crazy Caban and the Rhythm and Rockers, y luego ya empezamos a trabajar conjuntamente en algunos otros conciertos, como de Ricardos, que también eran un grupo londinense, y siempre hemos estado ahí juntos, ¿no? Él ha desarrollado una faceta dentro de lo que es el rockabilly, el rock and roll en España, nosotros otra, y por tanto en el camino nos teníamos que ir juntando de vez en cuando. Eso ha sido así. Pues se puso a buscar Insaciable y ahí en Rusia dice, el último sitio que pensaba que ibais a estar, ahí estáis. O sea, todo esto, pues evidentemente el que nos abrió ese gran abanico y el que nos ayudó y nos metió el empujón inicial fue Paco. Entonces, a ese nivel, pues le estoy muy agradecido. Y en la época en que no había ni internet ni redes sociales, apostó por el rock and roll, montó su club, el Sweet Fifties, montó su fanzine, el Rockin' News, y nos ayudó a todos. Y tenemos que estarle muy agradecidos, y sobre todo yo por poder ver y traer a Carl Perkins, nada más y nada menos que a Carl Perkins por toda España. El culmen fue ver a Carl Perkins en el 96, el 24 de marzo, si no me equivoco, del año 96. De hecho, organicé un minibús desde Valladolid para venir a verle. Pues trajo a Mr. Carl Perkins, evidentemente. Carl Perkins en marzo del 96, 2 conciertazos, Barcelona y Madrid. También, bueno, trajo leyendas del rockabilly como Jim Summers, Billy Riley, luego Crazy Caban, Jets, Flans, Sausers. En ese modo siempre ha sido una persona que siempre ha estado activa y presente en todos los festivales que se han hecho en este país en los últimos 25 años. Hasta el punto de, digamos, tener el culmen de traernos a España en sendas fechas, Madrid y Barcelona, a una figura del ámbito de Carl Perkins. Pues fue con 15 años, tendría yo, 15, 16 años, cuando Paco trajo a Carl Perkins a la Riviera. O sea, eso me marcó. Ahí sí que fue cuando ya decidí que yo tenía que hacer algo, porque además no veía la manera, y eso fue, o no tenía la decisión
adecuada o no veía el momento, y eso fue lo que dije, digo, ya, hasta aquí, y ahora échale 2 huevos y tira para adelante y busca gente y vamos a hacer algo. A Carl Perkins, que me está saludando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Que le estoy viendo en un cuadro con Paco. Carl Perkins es Blue Suede Shoes, Elvis Presley la cantó mejor que él, bueno, pero la inventó él, no, lo siento. Elvis viene después. Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get it ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Oh, you can do anything for me, all for my blue suede shoe. Yeah, well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything you wanna do. But baby, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Pues seguía haciendo giras, pero siempre tenía una espina clavada que era la de traer a Carl Perkins. Desde siempre, de niño, mi ilusión era verle en mi país. Le veía que en los carteles que había actuado en Francia, en Alemania, en Inglaterra, pero aquí nunca. Pero en cualquiera de los casos fue todo un hito en España. Y además, 2 bolos, Madrid-Barcelona, yo qué sé, la hostia. Esto no venía, y él ha traído a más gente, antes y después. Pero claro, esto, Carl Perkins, amigos, estamos hablando del rey del rockabilly, por primera vez en España. Y en el concierto de Carl Perkins, pues me llevó a mí. La verdad, como experiencia, viajar al lado de ese señor, pues imagínate. O sea, aunque llevase el pelo morado y fuese un viejecillo, pues estás al lado de Carl Perkins, y eso pues es algo muy grande. Y ese concierto pues tiene muchas anécdotas que aquí no se pueden contar, pero fue algo estupendo. Entonces nunca había hecho una promoción tan grande y para ello pues me hacía falta ayuda. Por supuesto conté con el grupo de amigos que siempre estaban a mi lado, y esta ocasión lo que hice fue pedir ayuda a todo el que tenía algo que ver con rock and roll en España. Hablé con los clubes de rock and roll de otras provincias, hablamos con los bares de copas y entre todos lo hicimos. Unos nos vendieron las entradas, otros empezaron a montar autobuses, unos iban a Barcelona, otros hicimos hacia Madrid, porque eran 2 días, uno el sábado tocaba en Barcelona y el domingo en Madrid. Entonces, bueno, pues hizo toda la producción, se hablaron con las radios, con los periódicos, y así estuvimos todo el año hasta que llegó la fecha. Entonces ese sábado fuimos a Barcelona, allí llegó Carl Perkins con todo el equipo, nos fuimos a la sala y para variar nos perdimos por Barcelona, como de costumbre, y hicimos la prueba de sonido, empezó el concierto, estaba la sala totalmente llena y salió estupendo. Pero bueno, yo hoy ese concierto no pude disfrutarlo porque nos quedaba el siguiente y teníamos que cumplirlo. Entonces, según acabó el concierto, nos fuimos a los artistas al hotel y directamente nos vinimos para Madrid a preparar el del domingo. Y por la tarde llegaron los artistas, Carl Perkins, con todos sus hijos, fuimos a buscarlo, nos fuimos a la prueba de sonido y todo iba perfectamente bien. Creo que fue a las 7:30 cuando abrimos las puertas, empezó a entrar la gente y bueno, igual, la sala totalmente llena, la sala Riviera. Empezaron las actuaciones, salieron los teloneros, salieron Dutins, salió Lonsol, también Peter King, también todo estupendo, y entonces solamente faltaba Carl Perkins. Pero lo curioso es que había un ambiente muy diferente a otros conciertos, un ambiente de total emoción, esperando a verle. Carl Perkins La Riviera, digamos que es como su punto culminante en España a nivel nacional. Carl Perkins fue un punto de inflexión bastante fuerte en su carrera, aquí a nivel de nuestro mundo, y fue un logro impresionante, importantísimo, y de un nivel y una calidad increíble. Recuerdo estar en un extremo del escenario y mirar a la gente, que habría unas 1.500 personas, y ver una gran emoción, todo el mundo, una cantidad inmensa de adrenalina, y esperando a Carl Perkins. Entonces, cuando el presentador anunció, salió, la gente empezó a gritar y con su primer acorde aquello se vino un rugido, se vino todo arriba. Entonces estaba yo con un amigo que me miró
me sonrió y entonces pensé, por fin hemos conseguido tenerla aquí en España. Well, all of my friends are popping the blues and the street going round. All of my friends are popping the blues and the street going round. I love you children, but I must be rhythm bound. Yeah, the doctor told me, God, you don't need no pill. I said the good doctor told me, son, you don't need no pill. En ese momento, todos los esfuerzos pasados, todos estos años, de los miles de kilómetros, los miles de cartas escritas a mano, ya no tenía importancia, porque Carl Perkins estaba aquí, estaba actuando en España, y en ese momento estábamos haciendo historia. Ya formaba parte de la historia del rockabilly en España. Ver a todo el mundo emocionado, gritando, viendo a Carl Perkins, sin duda ha sido el momento más emotivo de toda mi carrera profesional y no creo que vuelva a repetirse. Es trabajar en algo que te guste y no es una frase, es una realidad. Y al final, pues eso, junto con Paco, pues hemos conseguido trabajar en algo que nos gusta. No siempre ganamos dinero, pero trabajamos en ello. Es una persona omnipresente, siempre con su stand de discos en todos los festivales que yo recuerde, ¿no? Es un tipo encantador y sobre todo destacaría que es una persona muy modesta. Siempre ha estado apostando por el rock and roll. Y eso, lo que hemos dicho antes, que ha sido muy valiente. Un tío de admirar, ¿no? Se ha mojado al 100% desde hace mucho tiempo. Y de hecho muchos, yo creo que si estamos aquí es por él. Otros se hubieran cansado de buscar o de tenerlo todo tan difícil. Y además había una cosa en Paco que a mí siempre me llamó mucho la atención. Nunca le vi con ánimo de voy a hacer esto para hacerme millonario, para hacerme rico, para ganar dinero. Siempre era el tema de que a mí me gusta este cantante y quiero que los demás escuchéis a este cantante, a este músico, a este grupo, a este artista. Ha continuado en línea recta todo el rato, se pusiera por delante lo que se pusiera, él continuaba en su línea, siempre ha seguido muy definido, ¿no? Y ha sido pues a lo que nos hemos podido agarrar toda la vida. Se le puede definir de muchas maneras, pero hay una que es que para mí quizás le defina muy bien y es un verso de Bertolt Brecht que dice que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son muy buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, pero están los que luchan toda una vida y esos son imprescindibles. Paco es imprescindible. No, qué cabezón, ¿eh? Pues sigue. No sé, tiene el alma rock and roll, no se va a cansar nunca, claro. No puedo evitarlo, pero hay que echarle cojones.
que amamos la música, que los que estamos en esto porque amamos la música de la que estamos hablando, creo que todos tenemos el mismo sentimiento. Yo ya no puedo vivir mi vida si no es con el rock and roll. ¿Dónde vas a cambiar, Angelito? Tienes 52 años y todavía sigues siendo rockero y dices, joder, ¿cuánto tiempo llevas diciéndome? 30, 40 años, ¿tú crees que voy a cambiar? Pues eso lo decía. Claro, es que soy así. Mi padre o mi madre decían, y no te preocupes, que cuando acabe la mili se te pasa. Sí, claro, la mili, ya ves. No sé si es porque son muchos años en esta música, te influye en todo, no sé, habrá gente que la música que le guste no le influye. Ya digo que no es solo una forma de vestir, no es que diga, bueno, te vistas así porque te gusta esta música. No tienes por qué vestirte de una manera determinada. Al final quizá lo llegas a hacer, ¿no? Una cuestión camaleónica, ¿no? Y todo es importante para el que te ve, de que diga, hostia, yo quiero ser como ese tío. Porque yo concretamente, al final, cuando yo era un crío, vi una foto, un póster, lo que sea, y dije, yo quiero ser como ese. Y ese es el rock and roll. Si no hubiera sido por el rock and roll, yo no estaría hoy aquí. Y no hubiera estado en tantos otros sitios. No conocería la mitad de los sitios que conozco, ni conocería la mitad de las personas que conozco. Ya llega un momento, pero la música es la que nos ha unido, ¿viste? Si no fuésemos sido rockeros, no nos hubiésemos conocido. Pues, y a mi chavala pues tampoco lo hubiese conocido si no hubiese sido rockero. Si no hubiera sido por el rock and roll, la vida nuestra hubiera sido una mierda. Que a mí me apasiona y es el que a mí me va a enterrar. Es que no cómo explicarme de otra forma. A nosotros nos va a pasar lo mismo, nosotros no vamos a morir rockeros. Claro, entonces eso, pues somos una generación que vamos a seguir y moriremos así. ¿Qué es el rock and roll para mí? Bueno, pues el rock and roll creo que es amistad y humildad. Well, I know God. Y poder contar la historia Skinny Record durante estos 30 años. Gracias a todos por participar y llevar a buen término esta aventura. Gracias, Paco. A por otros 30 años más.